Pues nuestro cerebro es capaz de tener, podemos leer de nuestro cerebro, mejor dicho, información de tres tipos diferentes. Una, lo que es actividad motora y física, es decir, con unos electrodos podemos detectar pues cómo pestañeamos, si sonreímos, partes musculares, podríamos detectar incluso movimiento de un brazo, pero todo lo que es actividad motora, correcto, con lo cual ya es algo suficiente, pues por ejemplo, para hacer un avatar, es decir, que ella sonría y el ordenador sepa que yo sonrío y mover un avatar y que sonría mi avatar o que cierre los ojos. Hay otra parte que es muy fácil de trabajar, que es también común en todos, prácticamente es el mismo tipo de señales, que son la parte emocional, donde tienes emociones como el nerviosismo, como la relajación, como el interés, 7, 8, 9 parámetros relacionados directamente con nuestras emociones y que se pueden recoger. Es decir, te pongo un dispositivo y sé si estás nervioso, si estás relajado, si me estás atendiendo, si me estás desatendiendo, si estás... parámetros relacionados con emociones. Y luego, por otro lado, es la parte cognitiva, es decir, cómo pensamos nosotros, únicamente nosotros, sobre algo determinado. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, no es así, que los neurólogos me perdonen, pero ¿cómo funcionaría? Imagínate que ponemos una serie de sensores en nuestra cabeza ubicados en determinados sitios y que lo que hacen es, igual que las redes satélites GPS sobre nuestro planeta, pues una serie de sensores sobre nuestra cabeza, que no hace falta que sean muchos. En función de la cantidad de sensores tendremos más o menos información, en función de la cantidad de sensores tendremos más o menos precisión y tendremos más o menos resolución. Hasta ahí lo entendemos. Cuanto más satélites GPS hay en la Tierra, más posibilidades de apuntar o de saber exactamente dónde estamos. Y en función de las señales, bueno, pues un GPS o sistemas de geoposicionamiento por tecnologías nos da algo que está pasando en nuestra Tierra, sobre nuestro cerebro funcionaría igual. De forma que cuando nosotros pensamos en algo muy concreto, por ejemplo, en una mascota, en abrir una puerta, en nuestro brazo a la izquierda, a la derecha, determinadas cosas muy básicas que además las hacemos sin pensar. O pensamos incluso lo que imaginamos, y por el ejemplo muy sencillo, todo lo que seríamos capaces de pensar mientras conducimos, porque nos implica que eso está muy bien grabado en nuestra cabeza, ¿vale? Pues con esa serie de antenas, con esos sensores, lo que podemos hacer es medir cómo se conectan nuestras neuronas, cómo nuestro cerebro compone determinadas señales eléctricas, se reflejan en cosas. Con lo cual, lo que nosotros simplemente es, cuando tenemos esas señales eléctricas, de un modo cognitivo, estamos sabiendo, si le decimos sobre todo a la máquina qué es lo que estamos pensando en ese momento. Si no, es muy complicado. Antes te hablaba de Jack Gallant, que lo hace con ecografías 3D, con aparatos carísimos de momento, pero ahora mismo podríamos hacerlo de una forma sencilla, simplemente registrando esas ondas en el cerebro y decir, bueno, cuando pienses en tu mascota, quiero que pienses en tu mascota, ¿vale? Ok. ¿Estás pensando en tu mascota? Sí, pues lo grabamos durante unos segundos. Cada vez que pienses en tu mascota, yo ya lo sé. O mejor dicho, lo sabe una máquina. En este caso, para hacer cualquier cosa. Es decir, si decíamos que podemos, de forma con un guiño o con una sonrisa, mover algo, podemos hacer que se mueva algo también si estamos más nerviosos o más relajados, es decir, podemos, hace un tiempo se veía en la tele, solamente cuando estés relajado se podrá abrir la puerta. Bueno, pues eso también se mide, pero también podríamos hacer que algo interaccione cuando estamos pensando en algo en concreto. Esto, por supuesto, y volviendo al hilo anterior, nos permite enseñarnos a pensar.
Es decir, a controlar nuestras emociones o a pensar en determinadas cosas para interaccionar sobre otros elementos. Y los dispositivos ahora mismo ya hay tecnología que nos permite hacer eso, poder controlar. Yo podría ahora mismo pensar en párate la cámara y pararía de grabar o empieza a grabar, porque habría asociado un pensamiento que no tiene que ser el de grabar o el de parar a grabar, sino cada vez que piense en mi mascota, paro la grabación y cada vez que piense en mi coche, enciendo la grabación. Podemos utilizar el pensamiento cognitivo, la emocional o la parte que tiene que ver con la actividad motora para interaccionar con objetos que nos rodean. Sencillo.